de otros países también conectados, amén, que van a estar pendientes, porque hay una palabra poderosa para su vida, amén. Si usted está en México, en Cabo San Lucas, puede abrir su Biblia, amén. Si tiene una Biblia, puede abrirlo en Daniel 3:16 al 23, amén. Y si usted ya la tiene, vamos a empezar a leer para honra y gloria de nuestro Señor, amén. Daniel 3:16 al 23, amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Repitan fuertemente conmigo. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se mudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno del fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo había calentado mucho más, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Amén. Así vamos a estar orando. Amén. Esta hermosa tarde, amén. Señor, en esta hora, Padre bendito, hoy vengo delante de ti, Señor, dándote gloria, Padre, dándote honra, Señor, por esta hermosa tarde, Padre, que tú nos has dado, Señor. Gracias por cada hermano, Señor, por cada hermana, Padre, por cada matrimonio, Señor, que se encuentra aquí, Señor bendito. Yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor, que tomes control, Señor, de esta palabra, Padre, que te glorifiques, Señor, dame palabra rema, Señor bendito, pues ese carbón encendido, Señor, sobre mis labios, Padre, para hablar tu palabra con denuedo, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Padre. En esta hora te pido, Señor, que tú reprendas, Padre, todo espíritu de pornografía, Señor bendito, todo espíritu contrario, Padre, todo espíritu que quiera venir a moverse, Señor, sobre los aires, Padre, que haya estado reprendido, Señor. Levanta a los jóvenes, Padre, en este lugar, Señor. Levanta a los matrimonios, Padre, con poder y gloria, Señor. Que todo aquel que se ha levantado en contra, Señor bendito, de tus hijos, Padre, que haya avergonzado, Señor, ante y reprende todo espíritu, Señor bendito. Abre nuestros oídos espirituales, Padre, para hablar, Señor, para entender, perdón, tu palabra, Señor, y ponerla por obra, Padre bendito. Glorifícate con poder, Señor, todo espíritu de distracción que haya estado reprendido, Señor. Glorifícate esta noche, Padre amado. Oh bendito Dios de la gloria. Gracias, Señor, porque eres bueno, Padre. Gracias, Señor bendito. Y le puse por tema a este mensaje: cuando conoces a Dios, no temes las amenazas del diablo. Y dígale al que está a su lado: si conoces a Dios, no temas lo que el diablo venga y se levante en contra de ti. Amén. Cuando conocemos al Señor, no importa lo que venga a querer detenernos, porque sabemos que Dios está de nuestro lado. Y como decía nuestro pastor, amén, que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Amén. Aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Jehová es quien levanta bandera por nosotros. Y si vamos a Daniel 1:6, amén, perdón, ahí nos dicen la palabra que estos hombres eran 4 jovencitos, amén, que el rey agarró del pueblo de Israel, amén, y se los tuvo que llevar al reinado, se los tuvo que llevar a este lugar, amén, y todavía mandó que los alimentaran, que los prepararan,
Estos jovencitos no tenían de otra porque los llevaron. Dice la palabra en el capítulo 1 y versículo 6. Que fueron, si usted lee en Daniel en el capítulo 1, dice que fueron escogidos de los mejor linaje. El enemigo no va a venir a tocarlo y a querer detenerlo si ve que usted está frío o no quiere avanzar y caminar, amén, sirviéndole a Dios. Pero cuando el enemigo ve que usted se define y dice, hoy le voy a servir al Señor, hoy quiero caminar agradando al Señor, Él va a venir y no lo va a dejar tranquilo. Él va a venir y va a querer detenerlo. Él va a venir y va a querer distraerlo, pero depende de usted y de mí que nosotros nos apartemos verdaderamente para el Señor, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué hubiese pasado si Daniel hubiese comido todo lo que el rey le traía? Pero ellos se guardaron, se apartaron, amén, porque ellos sabían que Dios ellos servían. Y todavía le dicen al criado, solamente danos 10 días y llévate tú la ración de comida que nos pertenece, y tú dale a tus hombres, pero a nosotros tráenos legumbres. Y en 10 días tú vienes y ves que nosotros nos estamos desmayando, no lo dice así la palabra, pero esta es mi versión. Si ves que ya estamos todos desmayados o flacos, entonces vienes y nos traes la comida de tu rey. Pero si ves que estamos sanos, si ves que estamos bien, entonces quiere decir que nuestro Dios es poderoso. Y dice la palabra que a los 10 días ellos estaban más fuertes, ellos estaban más salutables que los otros que estaban comiendo la comida del rey. Por eso el mundo nos tiene como locos. Por eso el mundo no puede entender, amén, porque Dios es real. Y lo que el mundo, para lo que el mundo es locura, para nosotros es poder de Dios. Por eso el mundo no le va a entender a usted, porque usted sabe que Dios usted sirve. Y aunque vengan los problemas, aunque venga todo en su contra, sabe usted que Dios tiene un propósito con su vida y lo va a cumplir. Vemos que estos hombres o este rey le cambió, el jefe de los eunucos le cambió el nombre a estos jóvenes. Daniel significa Dios es mi luz, amén. Ese es el nombre que tenía Daniel. Y vemos que el otro se llamaba Ananías, que significa amado del Señor. Sabe que usted y yo, Dios es mi juez. Sabemos que solamente Dios es nuestro juez. Vemos que solamente que somos, perdón, amados del Señor. Y dice que el tercero se llamaba Misael, ¿quién es? Y que quiere decir quién es como Dios. El cuarto se llama Azarías, que significa Dios es mi ayudador. Amén, traían esos nombres con un significado poderoso. Amén, así como usted y yo que estamos lavados con la sangre de Cristo y la sangre del Cordero corre por nuestras venas. Aunque venga Satanás con todo a querer detenernos o a cambiarnos el nombre, a criticarnos o vernos los errores que fuéramos cometidos, sabe que por su sangre, sobre la sangre del Cordero, y usted le pertenece a Cristo, y Él cumplirá su propósito en usted y en mí. Y vemos que los babilonios le cambiaron los nombres. A Daniel le pusieron Baltasar, príncipe de Bel, que es un dios, un ídolo que ellos adoraban. Y a Ananías le pusieron Sadrach, que significa iluminado, el dios Sol, a otro ídolo, otro dios, cambiando los nombres. ¿Sabe usted que Satanás es imitador? Que Dios hace algo y Satanás también viene y lo quiere hacer, pero a su manera. Pero sabe que usted y yo estamos marcados y lavados con la sangre de Cristo. Amén. Y vemos que a Ananías le pusieron Sadrach, que significa iluminado por el dios Sol. Y a Misael le llamaron Mesach, que significa quién es como Venus, que Jehová reprenda al diablo. Amén. Y a Azarías le llamaron Abednego, que significa siervo de Nego, un dios pagano que ellos tenían. Amén. Ellos quisieron venir y cambiarles el nombre, y a lo mejor pensaron, les cambiamos el nombre y ellos se van a olvidar a qué Dios se los sirve, ellos se van a olvidar de dónde vienen, porque aquí se van a hacer como nosotros. Pero ellos dice la palabra en Jeremías, dice, haz que se conviertan a ti, no te conviertas tú a ellos. Esto es lo más hermoso, amén, que nos hace cuando nos entra en nuestro corazón
confiamos sobre este asunto. Ellos sabían en que ellos estaban confiando, porque vemos que siempre hay un mentiroso, no falta quien, amén. Vemos la palabra que estos estaban firmes, creyéndole a Dios Todopoderoso. Y cuando Nabucodonosor levantó esta imagen, dice que levantó esa ley que todos tenían que inclinarse ante esta imagen. Y todos estaban obedeciendo al rey, pero había 4 que no estaban obedeciendo. Había 3 que estaban en la mira de todos aquellos. Y vienen con el chisme al rey Nabucodonosor y le dicen: oh rey, hay alguien que no está obedeciendo lo que tú dijiste y nos está inclinando ante la imagen, y por lo tanto tú tienes que castigarlo. Y entonces viene el rey y le pregunta, vemos en el 13, dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos 3 varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que el oír del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Qué tremendo, amén, porque vino Nabucodonosor enfrente de estos 3 varones y todavía viene como amenazándolos y diciendo: si ustedes nos inclinan ante la estatua, si ustedes nos inclinan ante ese Dios poderoso, ante ese Dios, perdón, que yo tengo, ante esa estatua, yo voy a calentar este horno y ustedes van a ser echados ahí. Vemos que el enemigo no se va a quedar tranquilo cuando usted se define a servirle al Señor. Él siempre va a querer venir a querer estorbar, amén. Él siempre va a venir a querer detenerlo. Pero ¿sabe qué? Que estos 3 varones supieron pagar el precio. Hay madres que están esperando que sus hijos salgan de la drogadicción. Hay matrimonios que están esperando ser restaurados. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no están dispuestos a pagar el precio. Estos 3 varones estaban dispuestos porque sabían quién era Jehová de los ejércitos. Sabían que así como había estado con sus padres, iban a estar con ellos también. Aleluya. Pero ellos se quedaron ahí, firmes en lo que estaban creyendo. Yo le voy a invitar, mi hermano, que ponga atención a la palabra y vamos a reprender todo espíritu de sueño, amén. Porque Dios tiene algo poderoso para nosotros esta noche, amén. Gloria sea al Señor. Alábele porque Él vive y reina por los siglos de los siglos, amén. Gloria sea al Señor. Y dice la palabra: ahora pues estáis dispuestos. Perdón, en el 16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Sabe que Dios no busca cantidad, Dios busca un corazón que esté dispuesto, un corazón que verdaderamente le crea, que aunque se levante la enfermedad, que aunque se levante los problemas, que aunque se levante la escasez, que usted esté dispuesto a servirle al Señor, que no importa lo que venga, que usted se defina a servirle al Señor, que aunque el enemigo se levante con todo, que usted esté dispuesto a servirle al Señor, y aunque viniera y le dijera: vamos a calentar el horno 7 veces, que usted tiene que estar firme buscando el rostro del Señor, porque sabe que usted va a salir librado de todo. Con ayuda de oración. Aleluya. Pero hay muchas veces que se nos hace más fácil ver las novelas, estar en el teléfono, hacer otras cosas que no edifican. Y dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Amén. Porque vemos que estos hombres sabían en que Dios estaban confiando, estaban empapados de la palabra, estaban empapados de la presencia de Dios. Dice la palabra, amén, que nuestra fortaleza, amén, es el gozo del Señor.
Y vemos que estos hombres sabían, no importaba lo que se levantara, no importaba lo que venía, ellos estaban confiando en ese Dios poderoso y no le hicieron caso a lo que el rey vino y dijo, sino que dijo, ni tenemos por qué contestarte porque estamos seguros, amén, del Dios que servimos, ese Dios todopoderoso. No tiene caso estar discutiendo contigo, no tiene caso estar peleando contigo, rey, no tiene caso perder mi tiempo contigo, rey, porque el Dios que yo sirvo es poderoso, el Dios que yo sirvo es grande y misericordioso. Pero ¿sabe por qué muchas veces no hemos mirado la victoria en nuestras vidas? Porque nos hemos detenido a mitad del camino. Porque nos hemos detenido, amén, en vez de seguir caminando y seguir buscando. Hay una palabra tan poderosa, amén. Gloria está el Señor, que se encuentra en 1 Samuel 17, amén. Si usted tiene su Biblia, vaya rápidamente para allá. Vamos a estar leyendo, amén. Es 1 Samuel 17, 45-47, amén, para la honra y gloria del Señor. Dice la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Sabe, mi hermano, que eso es lo que hace la diferencia, amén? Porque hay mucha gente que en medio del problema, en medio de la situación difícil, dice, mejor aquí me quedo, mejor me regreso y ya no sigo buscando, porque es difícil, porque el enemigo se levanta en contra de mí. Pero hay valientes también que dicen, en medio del problema, en medio de la situación, yo le sirvo al Señor, y cuando ven que el problema se va agrandando, corren a la línea de batalla, amén, a pelear en el nombre de Jesús. Vemos David, él no estaba preparado, Dios lo preparó en el campo donde se encontraba cuidando esas ovejas. Dice la palabra que cuando venía el oso y el león, David le abría las quijadas a los animales y no permitía que se comiera sus ovejas. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo que David triunfara? La presencia de Dios en su vida, la comunión con Dios, que eso muchas veces hace falta, amén. Porque los afanes de la vida, los trabajos, todo el tiempo corriendo, y lo último que nos acordamos es de estar en comunión con el Señor. Pero vemos que David, allá donde se encontraba, menos de nadie lo tomaba en cuenta. Él estaba a lo mejor pidiéndole al Señor que le ayudara, orando, hablando con el Dios Todopoderoso, amén. Por eso él sabía quién era Jehová de los ejércitos, y él iba con toda la seguridad, amén, diciéndole a Goliat, yo voy a dar tus carnes a las aves del campo. Ya él iba seguro que iba a obtener la victoria. Y sabe que muchas veces hay un problema con el pueblo de Dios, porque entre más vemos que hay guerras, más vemos que hay temblores, más vemos que el tiempo se está acercando, y vemos que la trompeta en cualquier momento va a sonar, porque la Biblia nos dice que cuando se oyera de guerras, de rumores de guerras, de temblores, de tsunamis, era que Cristo estaba cerca. No había necesidad que alguien nos dijera, sino que el saber el tiempo, cómo venía, cómo se estaba poniendo, sabíamos que Cristo ya viene pronto. Pero sabe que hay un problema con la iglesia, que se ha conformado, que la iglesia se ha detenido, amén, y que seguimos ahí, amén. Vemos que el enemigo se levanta, vemos que vienen los problemas, y la iglesia sigue dormida espiritualmente. Pero es tiempo de que hoy nos levantemos, es tiempo de que hoy le creamos verdaderamente al Señor, y que hoy caminemos conforme a la voluntad de Cristo, amén. Que aunque vengan los problemas, aunque venga la enfermedad, que usted y yo caminemos confiados, amén. Ahorita si usted se va a parar a un club de
baile o te vas a parar a cualquier otro lugar, está así llenísimo, a reventar, amén, no hay parqueaderos, la gente no le importa caminar lo que tenga que caminar para llegar, en las tiendas, donde quiera que usted vaya está lleno, y las iglesias están solas. ¿Por qué? Porque la gente ha endurecido su corazón, porque la gente no quiere creer que Cristo viene pronto. Aún hay gente que tiene años en el Evangelio y se ha quedado como niño espiritualmente, que no ha crecido espiritualmente, amén. Y Cristo viene pronto, ya no hay tiempo. Nosotros tenemos que buscar en todo tiempo. Tenemos que buscar al Señor y pedirle que nos ayude para que crezcamos espiritualmente y que cuando la trompeta suene nosotros podamos ser levantados. Vemos que estos hombres a lo mejor estaban jóvenes, amén, de edad, pero estaban crecidos espiritualmente, amén, porque le dice, me impacta esta palabra porque le dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librarán. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desnudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sabe que el enemigo se va a levantar contra usted, contra mí? Y va a querer venir a destruir su matrimonio, aún conociendo usted la palabra. Va a querer venir a destruir a sus hijos. Va a querer venir a ponerle una enfermedad en su cuerpo. Pero si usted se mantiene firme, no se va a quedar tranquilo, porque todavía va a enviar otros más poderosos. Amén. Pero en el nombre de Jesús no hay poder, amén, que pueda más, amén, que Jesucristo. Porque dice la palabra que aunque se levante como río, el Espíritu de Jehová levantará banderas por nosotros, amén. Y yo quiero decirle que son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. Vemos la palabra, amén, cuando Elías se encontraba y venían acorralándolo, amén, venían a matarlos. El siervo se encontraba desesperado, y yo me imagino que el siervo corría de un lado para otro y diciéndole a Elías: necesitamos hacer algo, irnos de aquí porque vienen y nos van a matar. Y Elías solamente, yo me imagino que levantó sus manos y dijo: Señor, ábrele sus ojos a este siervo, amén, ojos espirituales, para que vea que son más los que están con nosotros que los que vienen, amén. Y en este momento Dios abrió los ojos del siervo, y dice la palabra que cuando él miró que había gente de a caballo, que estaba lleno todo alrededor, amén, y no iban a dejar que esa gente que venía a destruir a Elías cruzara de ahí, amén. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso, y cuando usted y yo le creemos, Él no nos va a avergonzar. Gloria sea al Señor. Aleluya. Dice en el 20: y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Amén. El enemigo no se va a quedar tranquilo con que le mande algo para que lo detenga, sino que va a venir con algo más fuerte. Amén. Pero usted y yo tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento y mantenernos firmes. Amén. No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Amén. No dejando de orar, no dejando de buscar el rostro del Señor, porque sabemos que ahí está la victoria, porque sabemos que con Cristo somos más que vencedores. Amén. El Señor nos dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Si nosotros caminamos confiando en el Señor y nos mantenemos firmes, no hay nada que venga a que destruirnos. Amén. Dice la palabra que el hombre sabio construyó su casa sobre la roca, y es que vinieron las lluvias, vino el viento, amén, y sopló con ímpetu, pero esa casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. En estos tiempos hay gente que está tibia espiritualmente y que se ha ido aún de la iglesia o ha dejado de congregarse porque una persona no les saludó. Y eso son niñerías, amén, porque nosotros como hermanos debemos de amarnos, debemos de dar testimonio de que Cristo vive en nosotros, y debemos de caminar, venga lo que venga, pase lo que pase, porque Cristo vive pronto. Si usted se queda a medio camino, lo va a lamentar después, amén, lo voy a lamentar después cuando la trompeta
vamos a decir, no valía la pena por lo que yo me quedé. Amén, es necesario que usted y yo sigamos caminando, buscando al Señor. Vemos en el capítulo 21, dice entonces, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Sabe, mi hermano, que el enemigo es astuto? Que Jehová lo reprenda. Él siempre va a venir y va a buscar la forma de buscar una debilidad, de buscar algo donde él pueda atarlo espiritualmente, y cuando lo ata, entonces sí, ahí lo detiene. Amén. Pero nosotros, en el nombre de Jesús, tenemos que caminar buscando al Señor y pidiéndole a Él, que Él es el único que puede romper las cadenas. Él es el único que puede darnos libertad. Amén. Dice la palabra que Nabucodonosor mandó a hombres muy vigorosos que tenía su ejército para que le atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos al horno del fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, con sus calzas, con sus turbantes. Mire, que el Satanás, que Dios lo reprenda, no va a usar otra cosa, va a usar lo mismo que usted tiene. Por eso es necesario que nosotros le cerremos toda puerta al enemigo. Amén. Que Jehová lo reprenda en esta tarde y que caminemos entregándole nuestro corazón al Señor para que Él nos ayude en el momento difícil. Esa es la palabra, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es muerte. Aleluya. Estos hombres no se amedrentaron, aunque veían lo que veían, aunque a lo mejor ahí en el problema pensaban que de esa no salían, pero lo más hermoso, amén, que ellos seguían firmes declarando, aún vieron que los estaban atando, y esos hombres fuertes, y ellos creyendo que tenían un Dios poderoso, viendo el horno de fuego que había sido calentado 7 veces más, y ellos declarando que el Dios poderoso que ellos servían los iba a sacar de este lugar donde se encontraban. Amén. Y vemos en el 22, dice, y como la orden del rey era premiante y los habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Mire que aunque el enemigo venga con todo, vemos una palabra que se encuentra en el libro de Esther, amén, que Naamán había preparado una horca, amén, y la había preparado para Mardoqueo. Pero saben que Dios avergüenza a los enemigos que se levantan en contra de usted, porque el enemigo viene y se levanta como río y va a usar a quien se deje. Así como Dios viene y usa a una persona, también el enemigo se levanta y usa a quien se deja, a quien no esté buscando verdaderamente de Dios. Amén. Y lo usa grandemente. Pero ¿saben qué? Que Naamán preparó esa horca y dijo, aquí va a ser para que Mardoqueo, ya yo creo que se imaginaba ver a Mardoqueo ahí colgado. Pero vemos la palabra que cuando las cosas cambiaron y cambiaron los papeles, con esta misma horca fue ahorcado Naamán, amén, para la gloria del Señor. Sí quedó avergonzado, fue aquel que fue usado por el enemigo. Por eso le digo en esta tarde, no se amedrente y siga buscando el nombre del Señor, siga buscando al que vive, aunque se sienta atado, aunque esté viendo el horno de fuego, siga caminando porque dice la palabra que aunque pase por las aguas no le anegarán. Y si pasare por los ríos, amén, y si pasare por la llama no arderá en usted. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a avergonzar, porque Dios no lo ha soltado de su mano. Y aunque venga lo que venga, Dios va a estar siempre con usted. Qué tremendo, amén. Vemos como la palabra dice en el 23, y dice, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Mire, la palabra es tan grande y poderosa, me dice que estos hombres cayeron atados al horno de fuego. Y no era normal, lo habían calentado 7 veces más todavía. Iban atados como para la mente humana, ¿ven? Para el poder humano no iban a poder desatarse porque ese horno estaba caliente. Aún aquellos hombres vigorosos que los metieron al horno cayeron muertos al instante, amén. Pero vemos que Jehová de los ejércitos es todopoderoso. Él es el único que puede rescatar su vida del hoyo. Él es el único que hace que nosotros le creamos. Dice
la palabra que todo es posible si usted y yo le podemos creer. A lo mejor para nuestra mente humana decimos ya no hay solución, ya no se puede, de esta ya no salgo. Pero la palabra a mí me dice que Dios abre ríos en el sequedad. Donde no lo hay, Dios lo abre. Que Dios rompe cerrojos y puertas de bronce, hace pedazos, amén. Que no hay nada imposible para Él. Cuando nosotros caminamos de la mano de nuestro Creador, para Él todo es posible. Pero cuando nos apoyamos de nuestra propia fuerza, ahí es donde hay problemas. Ahí es donde nos podemos equivocar. Vemos que estos tres hombres los estaban atando, y a lo mejor yo me imagino que así como Esteban estaban glorificando al Señor, Esteban estaba siendo apedreado, pero él estaba glorificando al que vive y reina por los siglos. Estos hombres estaban siendo atados, y yo creo que estaban ahí recordando y diciendo: yo soy en la mano del Señor, ¿quién es como Dios? Él es todopoderoso, a Dios que yo sirvo, y yo me imagino que el tercero estaba diciendo: Dios es mi ayudador, por eso a Él lo alabo y lo glorifico, porque aunque me encuentre aquí a punto de ser lanzado al horno de fuego, yo sé que Dios me va a dar la victoria. Y sabe que lo más hermoso de todo, que Dios les dio la victoria, así como se la ha dado a usted y a mí, así como hemos visto cada día la mano del Señor. Amén. El enemigo siempre se va a levantar y va a querer venir con todo, a detenerlo, a amedrentarlo, pero el Señor es grande y poderoso. Vemos el 24 y dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él les dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Amén, ahí está la victoria. Dios no avergonzó a esos 3 jovencitos, amén. Fue difícil el proceso, fue difícil en cuanto se iban acercando, porque yo me imagino que ellos estaban confiando, ellos declaraban que tenían un Dios poderoso, pero veían el horno de fuego ahí ardiendo, y a lo mejor por su mente pasaba y decían: ¿a qué hora nos echan? Los tuvieron que atar, amén, y los tuvieron que lanzar, pero hasta este momento ellos no dudaron del Dios todopoderoso que nos servían. Esto es una palabra rema, amén, que el Señor nos dice en esta noche: que no se amedrente el pueblo, que no se detenga, porque hay un propósito grande con usted. Hay un propósito grande que Dios tiene para su vida. Hay ministerios, hay dones, hay talentos que el Señor tiene que levantar en este lugar. No se amedrente, porque cosas grandes vienen, aunque el enemigo se levante y quiera detenerlo. En el nombre de Jesús ya está reprendido. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. En el 25 dice: y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Sabe que la palabra nos dice en el Salmo 91, amén, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, amén. Cuando nosotros estamos caminando de la mano del Señor, no importa que se levanten 1000 a su diestra y 10,000 a su siniestra, a usted no le va a llegar, a usted no le va a tocar. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. Dice la palabra en el Salmo 91:4, amén, que con sus plumas se cubrirá y bajo sus alas estará seguro. Nosotros tenemos un Dios poderoso, que no nos amedrentamos, no nos amedrentemos con cualquier cosa que el enemigo quiera venir a poner. Si nos mantenemos en oración y buscando el rostro del Señor y en unidad, cosas grandes van a pasar, amén. Porque dice la palabra que si andarán 2 de acuerdo, si no se ponen de acuerdo, amén. Si andarán 2 juntos, perdón, si no se ponen de acuerdo. Estos jóvenes estaban de acuerdo, estaban en común acuerdo, estaban juntos, unidos, creyendo en este Dios poderoso que los iba a levantar, que los iba a sacar de este lugar donde se encontraban. Si usted y yo hoy nos ponemos de acuerdo y nos levantamos juntos a caminar en una sola visión, cosas grandes vamos a ver, amén. Porque por más difícil que se vea todo, Dios se va a glorificar.
Y tenemos que estar preparados, amén, porque Cristo viene pronto. Rápidamente vamos a ir cerrando, pero quiero leerles Segunda de Samuel 21, del 9 al 12, amén, para honra y gloria del Señor. Amén, porque Dios es fiel, es maravilloso. Qué hermoso, amén, que Él es grande misericordia, que no importa lo que venga, Dios siempre va a estar ahí con nosotros, amén, para alentarnos, para fortalecernos y para caminar siempre con nosotros. La Biblia dice en Segunda de Samuel, 21, del 9 al 2, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Y dice 10, entonces Rispa, hija de Acá, tomó una tela de cilicio y la tela para sí sobre el peñasco, y tendiólo para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Acán, concubina de Saúl. Amén. Dice, entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes Saúl en Gilboa. Hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín en Selá, el sepulcro de sí su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Amén. Aquí hay un ejemplo poderoso. Amén. Vemos que Rispa, amén, ya no tenía esperanza alguna, porque sus hijos habían sido muertos, Saúl había sido muerto también y habían quedado colgados. Amén. Pero esta mujer sabía, era un Dios poderoso que escuchaba el clamor, y sabe qué pasó y qué hizo la diferencia. Que Rispa dice que tomó una tela de silicio y esa misma tela la puso sobre la roca y ahí se sentó. Pero déjeme decirle que esa misma tela fue la que le sirvió para espantar toda ave de rapiña, para espantar toda fiera del campo. Amén. Esa tela le sirvió para diferentes cosas. Hoy yo le quiero decir esta noche, yo no sé cuál sea su problema, yo no sé qué sea lo que usted esté pasando, pero de su problema depende cómo usted va a crecer espiritualmente. Si usted le va a hacer caso al problema y le va a ayudar para edificarse y para crecer y cumplir el propósito de Dios, o se quiere quedar ahí, ¿cómo se puede decir la palabra? Se puede quedar ahí detenido, amén, sin crecer espiritualmente. De usted y de mí depende cómo nosotros podemos tomar este problema. Vemos que Rispa agarró una tela de silicio, y sabe que algo curioso a mí me pasó años atrás cuando apenas empezaba a conocer al Señor. Yo soñé que alguien me había dado un manto o una tela y que me pusieron a hacer esto, solamente a sacudirla por todos lados. Amén. Y yo no sabía qué, cuando llego a la palabra me impactó tanto, porque vemos la palabra que Rispa dice que agarraba la tela y con eso espantaba las aves de rapiña. No era solamente un cuerpo, no eran 2 ni 3. Amén, había varios ahí colgados, pero ella se detuvo. No pasó 1 mes ni 2, dice la palabra, o según los estudiosos, que pasaron 6 meses. Y esta mujer no tenía respuesta. Pero esta mujer ahí estuvo defendiendo esos cuerpos aún muertos. Y sabe que David se dio cuenta y no la dejó abandonada, sino que fue y descolgó esos cuerpos, amén, y los nombraron reyes. Eso es lo que hace la diferencia cuando usted y yo perseveramos, cuando usted y yo buscamos verdaderamente el rostro del Señor. No importa lo que venga a su vida, hoy le puedo decir que si usted se para en la roca que es Cristo, de seguro usted obtendrá la victoria, de seguro yo obtendré la victoria. Vemos que Cristo fue sabio, porque puso la tela de silicio sobre la roca, amén. Y sabe que la roca representa a Cristo. Pero ya estamos terminando, amén. Y quiero contarles una reflexión. Amén, que Dios nos compara como las águilas. Y dice que las águilas pueden vivir 70 años, pero a la
mitad de su vida, la mitad de vida recorrida, ellas tienen que decidir qué es lo que van a hacer con su vida. Si quieren seguir viviendo, tienen que pasar un proceso difícil, amén, de 150 días, que son 5 meses. O quieren dejarse morir, porque con el paso del tiempo el pico se les va doblando hacia su pecho. Las alas ya no les sirven, ni sus uñas, ya no pueden comer, porque ya no pueden cazar a sus presas como antes. Y de ellas depende si se remontan a la montaña más alta, donde tengan, que arrancarse el pico y sangrar y pasar este proceso. Se logran arrancar el pico y ahí tienen que esperar un momento más a que les salga el pico, y de ahí desquitarse pluma por pluma, las alas, el cuerpo, todo se empiezan a arrancar pluma por pluma, después las uñas, amén, y tienen que esperar el proceso. Usted imagínese, es doloroso tener que arrancarse el pico, tener que arrancarse todo lo que estorba, pero de eso depende que ellas sigan viviendo. Y de ahí, mi hermano, se rejuvenece el águila y de ahí emprende su vuelo. Pero hay muchas que han quedado en el proceso y se han dejado morir. Y sabe que la palabra Dios nos compara como las águilas. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos rejuvenezca. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos quite todo lo que estorba en nuestra vida y nos rejuvenezca como las águilas, amén. Porque tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para cuando la trompeta suene. Tenemos que estar con los ojos espirituales abiertos. Amén, vaya, si puede ir rápidamente, con esto vamos a estar cerrando. Al Salmo 103, del 3 al 5. Dice la palabra: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sabe que no tenemos a dónde más ir, solamente Dios Todopoderoso. Él es el que nos rescata, amén. Él es el que nos sana todas nuestras dolencias, el que nos rescata del hoyo, amén. El que nos rejuvenece como las águilas. Si a lo mejor usted está pasando por situaciones difíciles, si a lo mejor a usted no le han salido las cosas como usted ha querido, hoy es el día que usted venga a la presencia de Dios y dígale: Señor, yo hoy quiero que tú me sanes. Hoy yo quiero que tú hagas lo que tengas que hacer en mi vida. Hoy quita todo lo que estorba en mi vida, porque yo quiero servirte y estar atento para tu venida. Si a lo mejor usted en el pasar del tiempo ha perdido su primer amor, hoy es el día que le diga al Señor que le devuelva su primer amor. Y con esto le voy a pedir que se ponga de pie. Amén. Y le voy